A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado por el doctor Antonio Las Heras, conducido por el editor y escritor Daniel Ripoll. Hola, ¿cómo están ustedes? Como siempre digo, buen día, buenas tardes, buenas noches, porque afortunadamente ahora podemos vernos o escucharnos en la hora del día y no por esa tiranía de los horarios, de los calendarios, que tenemos que ir a determinada hora. Pero bueno, si querés el pan fresco, tenés que verlo hoy a las 23, como están siendo ahora de este día martes. Bueno, estamos aquí en Sendero de Escritores. Hoy vamos a tener una visita muy interesante con un libro que tiene un título que puede a lo mejor confundir, que se llama Bella Vista. Pero bueno, quiero decirles que a veces no doy abasto para leer la cantidad de libros que vamos recibiendo, y para colmo de males, en estos días, una vez por año, parece que la gente viene a mi casa con cosas, no sé por qué, siempre más o menos para esta época del año. ¿Y saben por qué me doy cuenta que empieza el invierno en esta época del año? Y el otro día me enteré de que climatológicamente empieza ya el invierno a fin de mayo, porque, como digo, por una cuestión rara calendaria, por un fetiche, diría Borges, de las fechas, la gente viene para esta época del año y me trae regalos. ¿Y qué me traen a mí? Libros. Bueno, me traen libros, encima de todos los libros que me traen, no tengo tiempo para leerlos, pero quiero decirles que, bueno, entre esos libros que me han regalado mis amigos, tengo uno de fake news, que viene muy al tema a propósito de todas las noticias falsas que circulan hoy en el mundo, pero que los otros días en una conferencia que dimos con Antonio Galina sobre Sartre, recordé que la primera obra teatral que se hizo sobre las fake news fue una obra de justamente Jean-Paul Sartre, que se llamó Krasov, que era un tipo que cruzaba información de Rusia a Occidente y viceversa, hasta que ambos bandos lo descubrieron. Es una obra de teatro dramática, una de las últimas que escribió Jean-Paul Sartre, muy interesante y muy desconocida. Creo que se dio en Buenos Aires hace 30 o 40 años. Bueno, me trajeron este libro sobre fake news, Fake News y otros encantos se llama, ¿no? Parecidos. El libro es de Ernesto Calvo y Natalia Aguirre, y también Giuliano de Empoli, El mago del Kremlin. Estamos con espionaje soviético. Bueno, se trata de un consejero cercano a Putin, que tiene 422 páginas. Vamos a ver si llegamos al final. Y después un escritor que quería leer muchísimo, me han acercado, regalado diría yo, Poeta chileno. Un libro muy bueno de Alejandro Zambra, que ya he empezado a leer y me interesó, me enganchó. Todo buen escritor debe saber escribir una buena frase de inicio, y seguramente todos recordarán la de García Márquez, El día que me iban a matar, y ahí empezó la novela. Pero bueno, de todos modos quiero decir que hay uno que me compré yo, quiero confesarlo, y me compré La vegetariana de la última ganadora del premio Nobel, Han Kang, que tiene otros libros muy extraordinarios, como La clase de griego. Estoy muy interesado, la estoy leyendo. Me interesa particularmente la literatura oriental y mucho más la femenina. Estoy desde hace tiempo leyendo mucha literatura hecha por mujeres, y bueno, el otro día saqué la cuenta que aquí en Sendero de Escritores están viniendo más mujeres que hombres, y digo yo, ¿será que está viendo más escritoras que escritores? Probablemente. Bueno, así que estoy leyendo eso de Han Kang. Y bueno, hoy vamos a tener, antes de leer las noticias, vamos a tener a una escritora, pero primero vamos a leer las noticias, ¿no, Leo? Vamos ahí. Mundo literario.
Una mirada veloz por las últimas novedades ocurridas en el mundo de las letras. Bueno, vamos a leer un poco desacartonadamente, espero hacerlo, las noticias ocurridas. A veces uno tiene que leer desacartonado las muertes. Ha muerto precisamente el famoso escritor keniano Ngugi wa Thiong'o, perdón al difunto por la pronunciación de su nombre, que fue varias veces citado como posible premio Nobel, un escritor keniano africano a los 87 años, considerado como uno de los escritores más influyentes de África del Este, y es autor de una obra que refleja la tierra y el pueblo, como siempre, con muchos intelectuales. Estuvo preso de las habituales dictaduras de turno de estos países que no terminamos, voy a incluir América, en los nuevos continentes, que no terminamos de conformarnos como naciones. Y bueno, de vez en cuando tenemos este tipo de episodios. Bueno, si hay una nación, yo creo que la primera nación que tenemos siempre es la lengua. Y me pareció realmente interesante que la Academia Argentina de Letras incluyera como miembro correspondiente al jurista, escritor e historiador español Santiago Muñoz Machado, actual director de la Real Academia Española y presidente de la Asociación de las Academias de Lengua Española, es decir, todas las americanas, hablan una filipina también. ¿Por qué digo que la primera nación es la lengua? Porque tenemos una cultura, y si quieren verlo desde el punto de vista editorial, un mercado extraordinario, que mereceríamos tener muchos más libros, muchos más escritores visibles, por lo menos, de los que tenemos. Lo cierto es que Muñoz Machado se incorporó. Quiero aclararles que, al contrario de lo que dije antes, las fronteras no marcan delimitaciones en el caso de la cultura. Entonces hay como interacción entre los académicos de la lengua de distintos países. Lo cierto es que el diccionario de la lengua, quiero aclarar, ya no se llama más de la Real Academia, sino que se llama directamente Diccionario de la Lengua Española. Bueno, un amigo nuestro acaba de sacar un nuevo libro y va a ser presentado por la editorial Milena Cacerola en el Museo del Libro y de la Lengua el próximo martes, el martes 10. Mi amigo Rodolfo Edward saca un libro que se llama Todo es poesía menos la poesía, que casualmente no tiene ninguna poesía. Es un libro de columnas, ensayos, trabajos periodísticos que fueron seleccionados por un escritor muy interesante, quizás tangencial y suburbano, como es Walter Lescano. Y el libro será presentado a las 19, el 10, en el Museo de la Lengua, que está ahí en Las Heras y Agüero, por Matías Red y también Walter Lescano, en el Salón David Viñas. Por acá estuvo últimamente el autor Javier Cercas, el español, que acaba de sellar su compromiso para ser jurado del Premio Clarín de Novela 2025. Efectivamente, otros autores españoles ya han sido, por lo general, miembros de jurado, que también tendrá a Mariana Enríquez y al chileno Alberto Fuguet. Como siempre presento un libro, y aquí tenemos este libro pequeñito, pero lo quiero mostrar especialmente porque su portada, su contextura, su papel, su formateo son realmente muy bonitos. Es un libro pequeño, debe tener la medida de 10 por 14, y es un libro de una autora chipriota. Como ustedes saben, somos muy amigos con el embajador de Chipre, ha estado aquí en el programa, y en una de estas oportunidades me regaló este libro de Alejandra Galanú, que se llama En los rincones de las palabras, libro que he leído, siempre desconfío de las traducciones, pero hay una traducción muy interesante, por lo menos la poética del traductor es muy bueno,
Y el libro es realmente excepcional. Y la editorial es una editorial de mimo, de lujo, de justamente la ciudad de Sevilla, que traduce muchos poetas griegos y en este caso chipriotas. Alejandra Galanú en los rincones de las palabras, y vamos a hacer honor al traductor José Antonio Moreno Jurado. Una pequeña obra de arte que ya es lindo nomás para regalar, aunque no lo lean, el regalado ya es lindo. Bueno, vamos a escuchar ese tema que nos va a poner en el clima musical de hoy, Leo. Creo que está por ahí. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. ¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires. Todos aquellos escritores, así como también las editoriales que quieran enviarnos sus libros, pueden hacerlo a Radio Cultura, programa Sendero de Escritores, Guido 1566, código postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas las obras son bien recibidas y en la medida de lo posible daremos cuenta de ellas. ¿Anotaste? Radio Cultura, programa Sendero de Escritores, Guido 1566, código postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo digo así. Luego de su debut en la ficción en 2022 con Diario desde el Balcón, la escritora y psicoanalista Damasia Amadeo, lo voy a reiterar porque creo que vale la pena, Damasia es un nombre fascinante, parece el nombre de una novela del siglo XIX, maravillosa. Bueno, Damasia Amadeo es la escritora que nos visita hoy y presentó en la editorial Planeta, que editó Bella Vista, una novela con relatos de infancia donde los recuerdos y las emociones de los años 70 se entrelazan con secretos familiares en un barrio lleno de historia. Antes de la imagen de nuestra invitada de hoy, la imagen de su libro, que les cuento que está muy bien hecho, buena tipografía grande, clara, una buena solapa y un papel mate en la portada con un título brillante. Entonces vamos a hablar con Damasia Amadeo. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola. Esta noche, cerca de la medianoche, no te olvides. Exacto, sí, no me olvido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, un placer tenerte acá. Lo mismo digo. Muchas No he leído el libro, como ya se lo dije a la lectora, pero he leído mucho sobre ella desde que supe que ibas a venir. He recorrido tu carrera académica, que la tenés, y también tenés muchas publicaciones sobre tu materia especializada, que es la psicología. Pero bueno, el psicoanálisis. El psicoanálisis, es verdad, el psicoanálisis. Pero bueno, como tengo otras amigas que también trabajan el psicoanálisis y son a su vez escritoras. Hay varias, Pero lo cierto es que termina la literatura abrazando a gente que eligió por ahí otras profesiones, ¿no? Ajá. Ni que hablar de los abogados, aunque a veces por lo general los abraza la política, pero vamos a decir que la literatura
también, y así como otras profesiones, parece que la literatura fuera la madre de todas las batallas del espíritu. ¿Cómo fue que te decidiste a ser escritora, porque ya lo eras, pero de literatura, de ficción? Sí, buena pregunta. No sé si me decidí. Yo escribo desde hace mucho tiempo, sobre todo artículos de psicoanálisis. También escribí desde muy joven artículos de lectura de libros, comentarios de libros que publicaba en distintas revistas. Esto hace muchos años. Y es cierto, en el 2020 surge así de manera totalmente azarosa la posibilidad de escribir, para mí, ¿no? Un diario que fue a partir del confinamiento. Desde el primer día del confinamiento me puse a escribir por primera vez un diario. Nunca había escrito ni un diario íntimo ni nada que se le asemeje. Y ese diario, esas notas que escribí durante todo el confinamiento, todos los días del confinamiento, terminaron siendo, bueno, la primera ficción que publiqué. Me parece que los editores todavía no dan abasto a publicar todo lo que se escribió, en por fortuna, pandemia, es durante la pandemia. Es verdad. Bueno, yo fui una de esas, Sí. una de esas personas, pero me inicié como Son escritora. la que persistió, además, ¿no? Que ya es otra tarea. Persistir en lo iniciado es toda una Sí. tarea. Porque, bueno, iniciáticos somos todos. Persistí en escribir todos los días de un confinamiento que duró 230 días aproximadamente, y persistí en la idea de seguir con la Es ficción. maravillosa esa bitácora que duró toda la pandemia. Sí, Te sí, diste la vuelta al mundo. Tiene su interés. Es un libro que también tiene su interés. Lo publiqué en una editorial mía, junto con mi marido. Tenemos una fundación con una editorial, y inicia la colección También de es narrativas. contemporánea. Sí. Es contemporánea post-pandemia, digamos. Sí. Claro. Sí. Esa fue mi primera incursión en la ficción, y luego apareció Bellavista. Quería escribir, quería seguir indagando, incursionando en la narrativa, y La que me contaste fue la del balcón. esa es Diario desde el Balcón, que es un diario de la pandemia, escrita en ¿Realmente 2020. refiere a lo que veías desde el balcón? Sí, lo que veía desde el balcón, luego cuando empezamos a poder salir y hacer caminatas por, no sé, 10 cuadras a la redonda, Que lo igual que veía a partir de Todos eso. estábamos en un balcón Todos- virtual o físico, Sí. en esa época tan fecunda, ¿no? Yo siempre dije que todo el mundo tendría que estar un poquito enfermo de vez en cuando para ver todo lo que se puede hacer cuando uno está bien. Y la pandemia fue como una enfermedad mundial. A nosotros nos importa lo que nos pasó, que yo creo que hizo reflexionar a la humanidad de un modo que todavía todavía no sabemos qué secuelas o qué profundidades. Muchos tocó. dicen que seguimos viviendo los efectos de la pandemia. Yo coincido. También decía en esa época, durante el confinamiento, que íbamos a salir mejores de esta. Eso está Hay por una- verse todavía. Está por verse, sí, todavía no terminó. Tengo una amiga escritora, Blanca Lema, que dice algo mucho más aterrador. Dice, lo que pasa es que la dictadura todavía no terminó. Yo coincido con ella, en parte. No quiero hacer de esto un tema político, pero me parece que es paralelo. Creo que hay terrores íntimos, secretos, privados, que para aquellos que vivimos la dictadura todavía no pasaron absolutamente, así como no pasaron a quienes no habían nacido, pero son hijos de aquellos que sí padecieron esos momentos, ¿no? Pequeños terrores, pequeños miedos, pequeños no decires, ¿no? Y creo que con la pandemia ha pasado lo mismo, y está todavía por verse aquello de la dictadura y esto de la pandemia, ¿no? Esas Sí. cosas límites que nos ocurren a los humanos, que creemos que somos bárbaros, potentes, dinámicos, el progreso eterno y demás, y viene un día y todo está prohibido. Sí, Bellavista de hecho se sitúa en la década del 70. Volvemos a Bellavista. Recuerdo este libro editado por Planeta. Ujú. Ha dado un pequeño
paso, muchacha, de la editorial propia a Planeta. A Planeta, sí. Sí, a una editorial planetaria. Sí, sí, en todas las librerías, en muchas vidrieras, sí, tiene su lado, sí, para mí muy asombroso. Muy bien. Entonces, contanos sobre Bellavista, que es tu segunda experiencia. Perdón, no por las imágenes literarias que se me ocurren, pero una Bellavista desde el balcón sería. Esa es la secuela del balcón. Porque se puede confundir Bellavista con una Bellavista, pero estamos hablando de el barrio suburbano de Bellavista, que queda cerca de San Miguel, ¿verdad? Exacto, sí, en el actual partido de San Miguel, sí. Ajá. En ese momento era el partido de General Sarmiento, durante la infancia que transcurre en el libro. Pero para sí, esas sí, épocas, partido de Sarmiento, lo único que para vos existía era Bellavista. Sí. Es cierto que es un título sugestivo, pero el nombre de la localidad también lo es, ¿no? Claro. Entonces, ¿jugaste con las dos cosas? Sí. Indudablemente sí está la mirada en primer plano, como en el diario Desde el Balcón, que también el título lo indica. Claro. Y es una mirada retrospectiva sobre una época en ese lugar con ese nombre, ¿no? ¿Qué edad tenías vos cuando comienza este relato? ¿Son recuerdos de qué edad? La edad que tenía cuando comienza el relato no la voy a decir porque es cuando lo escribí. 54, exacto, 53. Pero la edad de la protagonista calculo que tendría 5 o 6 años cuando comienza el relato. 5 años, sí. Ajá. Sí. Y que coincide con los recuerdos, claro, ¿no? que uno va desempolvando. La Damasia escritora, ¿tiene recuerdos vívidos de sus 5 años? ¿Qué son esos recuerdos? ¿Son flashes? ¿Son cosas elaboradas? ¿Son cosas rellenadas por el paso del tiempo? La escritura del libro se apoyó en tomar ciertos recuerdos, ciertas imágenes que habían aparecido, resurgido, no por primera vez, pero resurgido en los últimos años. Por supuesto, esas imágenes muy visuales, y ese es el predominio que uno puede encontrar en el libro, un predominio de la imagen, de lo visual, pero por supuesto teñidas de invento, de imaginación, de lo que me iba surgiendo como escritora a medida que iba extrayendo esas escenas, ¿no? No es una biografía, no es un indagar en la propia vida, es a partir de ciertas escenas, ciertas imágenes, muchas de ellas vividas, poder crear un mundo inventado, ¿no? Claro, inventado que al mismo tiempo sigue siendo el de uno, porque uno es el que lo escribe. Por supuesto, es de tu absoluta propiedad, y todos leeremos acá una historia de la que vos conocés la única versión original. Pero quiero decirte que está muy presente ahora, y se ha corrido el velo de lo que se llama ahora autoficción. Antes era como vergonzante escribir cosas que le hubieran pasado a uno, y en realidad uno siempre escribe sobre las cosas que le pasan. El autor de cualquier cosa, yo escribo poesía, pero hay otros que escriben novela o cuenta, nunca se puede ocultar. Siempre está desnudo, claro, aún ante el lector. Y últimamente, en la Feria del Libro pasada, hubo una conferencia, una mesa redonda de 3 autoras, justamente María Rosa Lojo, y también estuvieron allí otras autoras, tratando el tema de la autoficción, ¿no? Desbrozando un poco, al decir de Natalia Cito, esta nueva realidad que está abarcando las producciones editoriales. Natalia Cito tiene varios libros sobre autoficción y empuja a la gente a escribir su propia historia. Inclusive tiene un libro que se llama Traidores, donde incita a la gente a que se traicione y comience a escribir literatura y que no se guarde todo para sí.
Así que hay mucha literatura, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, que lo único que está haciendo es aclarar algo que antes se ocultaba como una forma de que de otro modo se hubiera considerado no literatura, sino contar lo que uno. Pero creo que, como me lo estás diciendo, disparar desde la propia experiencia, la fantasía y la imaginación abre todo un campo maravilloso. ¿En eso te basaste con Bellavista, tu barrio, de Sí, muchos años, de toda la vida? Bellavista. es el barrio donde nací, es el barrio en el que viví los primeros 14 años de mi vida, es decir, mi infancia por sobre todo. Pero no es yo no quería escribir sobre mi vida, eso quiero que quede claro. Es cierto que está seguramente dentro de la autoficción. Cada vez que me preguntan sobre el libro o que hacen un comentario sobre el libro, lo catalogan de autoficción, que no reniego de eso, pero yo no quería escribir sobre mí, ni sobre mi vida en absoluto. Yo quería escribir una novela, una narrativa. Y el material de la infancia era seductor, o por lo menos me era muy accesible. No así otros temas que no me aparecían con facilidad. Coincido en que de todos modos escriba uno lo que escriba, siempre está escribiendo sobre uno mismo, porque son sus ideas, sus sentimientos, sus deseos los que se vuelcan allí en la palabra. Entonces hay relatos, hay escenas, es todo no son relatos independientes, aunque sí, pero hay una continuidad, es una historia que se continúa y que se continúa de todos modos, también en el final, que es un final abierto, pero no es mi vida, no hay que confundir, o yo no quiero, por lo menos de mi parte, confundir mi vida, creer que se trata de mi vida, es decir, que el lector puede pensar lo que quiera, por supuesto, pero no se trata de un deseo de hablar de mi vida, ¿no? El libro. No obstante, hay una especie de geolocalización Uh-huh. para que nos ubiquemos, aquellos que lo vamos a leer, en el propio nombre. Uh-huh. Es decir, Bellavista, ya sabemos que todo transcurre allí. También hay una materia interesante, ya no en la vida del protagonista, sino también en el entorno físico particular que tenga Bellavista. Sí, claro, se describe ahí un mundo, un universo de barrio de los años 70 con todos sus encantos, ¿no? De una época que ha cambiado mucho, cuyas condiciones han cambiado mucho. También está una atmósfera que siempre son pinceladas, ¿no? Nunca se indaga en nada profundamente, me parece, en el libro. Todos son pequeñas pinceladas sobre momentos, juegos, personajes, pero también sobrevuela de esa manera lo que sucedía durante la dictadura militar, ¿no? Planeaba el miedo, planeaba... Bueno, qué interesante que sí. me haya atrevido a conectar las dos cosas. Exacto, sí. Yo, como muchos otros argentinos, quizás yo más particularmente que otros, me sensibiliza mucho el tema, porque considero que hay varios tajos Uh-huh. en el tiempo argentino, en la época, también en el mundo. Pero bueno, la pandemia fue uno, la dictadura militar fue otro, y un impacto muy interesante en la psicología de la gente. También fue el SIDA, Uh-huh. que nos robó a mucha gente sensible, escritores, artistas, por lo Uh-huh. general, que fueron barridos, además de ser por muchos años estigmatizados. Y creo que esos tajos en la historia reciente son huecos que están ahí con muchas interpretaciones, vacíos que algunos rellenan como quieren, aún con sus frustraciones, otros con la investigación, otros con el dolor. Y que este libro, yo supongo que vos eras una niña cuando ocurría la dictadura, Uh-huh. ¿y cómo la viste entonces desde esos
80 centímetros mirando para arriba a los más grandes. ¿Qué pasaba? Ahí se relata, en el libro aparecen determinadas situaciones, un amigo de los padres de la protagonista que de pronto, que trabajaba en la casa con ellos haciendo objetos de talabartería, y de pronto desaparece de ir a visitar de manera sistemática a la familia, y resultó ser un montonero, amigo de ellos, bueno, cosas que la protagonista se entera mucho más tarde, pero algo extraño sobrevolaba. Luego estaban los trayectos desde la capital, desde acá, desde el centro, a Bellavista, atravesando Campo de Mayo, con toda la incertidumbre que producía con ese los camino, con retenes, los carteles indicando que no se podía, que los autos no podían detenerse porque el centinela abriría fuego. Claro. Esos quedan en los recuerdos de la escritora y aparece en el relato de la protagonista. Es cierto que es un libro que la protagonista habla desde la infancia por momentos y habla desde la adulta, que recuerda a la niña que fue y cómo percibía la realidad en ese entonces, ¿no? Hay también una reflexión sobre el paso del tiempo, sobre la memoria, sobre qué quiere decir la memoria, ¿no? Sí, bueno, hay diversas formas de recordarla. Una puede ser una transcripción histórica, pero a lo mejor la más rica seguramente es la literaria, la cultural, la artística, porque, no sé, me imagino yo mismo desde mi propia escritura o de las lecturas, la interpretación más cabal de la historia siempre es el arte. Uh-huh. Siempre digo que si nombráramos a Da Vinci, Miguel Ángel, Tiziano, o quien quisiéramos nombrar aún en la literatura, Dante, lo que fuere, vamos a recordar el Renacimiento, pero si tenemos que recordar quiénes eran los mandatarios de entonces, tanto sean papas como políticos, duques o condes, no nos acordaríamos a primera instancia. Es más, puede quedar su imagen en un cuadro. Claro. Uno lo puede conocer a partir de su imagen en un Pero cuadro. lo que solamente. sí existe en la historia del hombre es el arte. Sí, Y quien expresa mejor lo que nos pasa a los seres humanos es el arte, mucho más que la historia verídica, a veces, ¿no? Que no sé si qué tan verídico es todo lo verídico, dependiendo de la interpretación temporal de cada uno. Lo cierto es que vos escribiste sobre los años 70, ahora, desde el siglo XXI, y le aportás en Bellavista una mirada especial. Es como que tenés una determinación de una mirada moderna, digamos, con el diario del lunes, o tenés las sensaciones de entonces. Eso correrá por cuenta del lector, pero no es una novela donde haya una toma de posición, no se juzga ni la época, ni la narradora, la adulta, no juzga la época de la niñez, el contexto político. Sí, por supuesto, hay ciertos adjetivos que dan cuenta de lo que le sucedía a la protagonista, ¿no? Y de lo que piensa la protagonista como adulta. Pero no hay una bajada de línea, por ejemplo, no es un libro que tome partido que quiera transmitir una ideología o una toma de posición, ¿no? Bien. No. Señores oyentes de la medianoche, estamos aquí en Sendero de Escritores. Vamos a hacer una pequeña pausa musical, algún anuncio, y enseguida seguimos con Damasia Amadeo. She keeps them always yonder in a pretty cabinet. Bethany cakes, she says, just like Marie Antoinette. Building a remedy for Khrushchev and Kennedy. At any time, an invitation you can't decline. Caviar and cigarettes, well versed in etiquette, extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed.
insatiable an appetite. Wanna try? Complications. She never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman from China went down to Geisha Minor. Then again, incidentally, we're that way. Perfume came naturally from Paris. Because she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Of her hat, she's as willing as playful as a pussycat. Momentarily out of action, temporarily out of gas. You're absolutely dry. She's out to get you. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Recommended at the price, insatiable and appetite. Bueno, estamos escuchando música de los años 70, 80, que invade un poco el ambiente de que estamos hablando, no solamente de Buenos Aires, sino también de ese lugar del cual tengo referencias como algo ordenado, bello, hecho con alguna planificación, que es Bellavista, un pueblito, una villa del suburbio de Buenos Aires, que está a ¿cuántos kilómetros de la capital? Está alrededor de 38 kilómetros, zona oeste, ¿no? Sí, sí, claro, me ubico, en San Miguel. Sí. La verdad que hay toda una literatura y todo una forma de hablar que a veces no nos damos cuenta, pero que ocurren, que hay pequeñas fronteras en la ciudad, lo hay en la capital federal. Una vez recorrí, fue muy curioso, desde Mataderos a Paseo Alcorta fui. Y vi como 3 países diferentes cruzando la ciudad, ¿no? Tuve que ir de un lado a otro, curiosamente. Pero estamos en Bellavista, que me lo imagino como un lugar apacible, entonces, seguro, con trenes rigurosamente vigilados, como serían entonces. Sí, el tren es uno de los personajes principales. ¿Es el ferrocarril Mitre o el San Martín? El San Martín. Sí. Ah, perfecto, el San Martín. Sí, parte de mi historia también, el ferrocarril San Martín. Y bueno, vos hiciste una presentación allí en Bellavista y otra en Buenos Aires, en Daín, lo hiciste acá en Palermo. Sí, en Daín, en la librería Daín y en una librería que se llama Saint-Exupéry en Bellavista. Justamente, esa es la que me interesa más, de la de acá me la imagino, pero la de Saint-Exupéry en Bellavista, quiero que me cuentes qué fue. La de Daín, bueno, fue una presentación más convencional, más esperable, con un público que de alguna manera yo había invitado y bueno, me lo esperaba. En Bellavista fue de pronto volver a la infancia en la realidad, ¿no? De alguna manera, porque me encuentro de pronto no solo con el lugar, de hecho fui a ver la casa de la infancia, me llevaron a conocer, a pasar por reconocerla. A reconocerla, me costó reconocerla porque estaba muy cambiada. Y luego en la librería aparecieron así de sorpresa, no me habían avisado porque yo no las había vuelto a ver hacía ya muchos años quiere decir desde la adolescencia seguro, algunas amigas de la infancia e incluso algunas que están retratadas en la novela, ¿no? Así que fue una gran emoción esa presentación y ese reencuentro con
están retratadas con esa infancia, claro, 50 años después, o 48. Con sus nombres verdaderos están... Algunos retratados. sí, otros no. Algunos conservan el nombre, otros tienen el nombre de otra persona, una amiga tiene el nombre de otra amiga. El escritor omnisciente, ¿no? Que cambia las piezas a ver cómo para despistar, pero al mismo tiempo para conservar, ¿no? Despistar y conservar al mismo tiempo. Sí, dar datos de la realidad, pero como decía Borges, sugerir algo, ¿no? Que no quede totalmente escrito y que la gente pueda imaginar, a lo mejor cambiando los nombres o lo que fuere. Sí, hay mucho creo que el libro se caracteriza por un decir y no decir, ¿no? Hay mucha sugerencia y nada se termina de explicitar, ¿no? Y creo que eso es un rasgo que tiene su interés, me parece, en el libro. Es decir, realidad y ficción, que es un poco como... Realidad y ficción, y dentro de la ficción un estilo de decir a medias, ¿no? Nada se muestra demasiado, ¿no? Bueno, eso es como hay te una decía, bella eso es muy visión, borgiano. una bella visión sin ser exhibicionista, ¿no? Una visión más bien así, siempre con un manto que la cubre, ¿no? Esa mirada, ¿no? Decime algo, Damasia, voy a ahondar en tu profesión de psicoanalista. ¿Cómo te atraviesa en todo este recuerdo literario las herramientas profesionales con las que vos sos práctica? Por un lado estuvo el análisis personal mío, mi psicoanálisis personal como paciente que destrabó ese deseo de escribir y no animarme de alguna manera. Uh-huh. Sobre todo con la ficción, ¿no? Y es decir, ahondar en un estilo que no sea el académico, el especializado, el que se restringe a una jerga también, a un determinado tipo de vocabulario que es el del psicoanálisis. Pero sí había escrito 3 libros de psicoanálisis previo a indagar en la ficción y sí, siempre es un ejercicio, ¿no? Un ejercicio. ¿Te ayuda en la descripción de tus personajes? Me ayuda el ejercicio de la escritura constante. Yo también soy editora, dirijo una colección de libros de psicoanálisis en la Universidad Nacional de San Martín, en la UNSAM. Ya llevamos 31 libros publicados de psicoanálisis y allí yo traduzco, establezco, corrijo. Entonces hay un ejercicio de la escritura sistemático y sostenido desde hace muchos años y eso es fundamental, creo. Es fundamental para escribir lo que sea, ¿no? Te hago una pregunta como editor y también como escritor. ¿Cómo es la relación con tus editados a la hora de ejercer el poder del editor, no en mal sentido, sino decir, bueno, a esto hay que agregarle, a esto le falta? ¿Cómo es ese trabajo? Como decimos en el psicoanálisis, es caso por caso. Con algunos autores son muy permeables y permiten que el editor intervenga, otros no quieren, se resisten a que uno les haga sugerencias, quieran modificar el texto. La línea editorial de la universidad pide que puedan atenerse a ciertas normativas y a ciertas ideas que nosotros podamos transmitirles y generalmente logramos desde la editorial nuestro objetivo. Porque a veces hago esa pregunta filosa. Sí, es difícil, por supuesto. Esa pregunta del público, que es un tajo, que se trata de ¿qué hemos leído? ¿Los libros que escribieron los escritores o los que los editores editaron, ¿no? Desde la época de los pergaminos hasta los papiros, pasando por la invención de la tipografía de la imprenta, que en realidad fue inventada con fines de contrabando. Era la multiplicación de los panes, en este caso la Biblia,
iban a vender algo que tenía mucha demanda y que se iba a poder hacer a máquina y no a mano. Pero bueno, en este tiempo que hay muchísima edición, Ujú. porque ya no se vende mucho de pocos libros, sino que se vende poco de muchos libros, Ajá. donde las tiradas han bajado, lo cual también lo permite la tecnología de impresión, que permite que ediciones de 50, 200, 500 ejemplares, no digo que sean rentables, porque los libros son muy difícilmente rentables, pero ha permitido también sacar a la luz una cantidad de escritores que de otro modo tendrían que pasar por esos ojos inquisidores de los editores que antes todo no perdonaban nada. Pero igual yo creo que la labor de editor es una labor que tiene una contribución dentro de la industria de la literatura y dentro de la literatura misma, ¿no? Hay famosos casos de editores que han tenido la sabiduría y la visión de potenciar la gema en bruto que tenían ciertos editores, que a lo mejor ni siquiera advertían de sí mismos. Caso, por ejemplo, Hemingway, ¿no? Entre otros, Ajá. que han sido lustrados por sus editores y casi te diría hasta con el sacrificio de su propia vida personal para conseguir que su pupilo consiguiera, no sé si la gloria, también tiene mucho de marketing, pero tal vez encontrar su punto en lo que es mejor. Y bueno, así que vos estás en los dos lados de la literatura. Sí. No quería decir mostrador porque parece un poco prosaico, pero vamos a decir el balcón de la literatura. Pero sí, es así. Yo soy muy, como autora, muy receptiva a los consejos. De hecho, yo trabajé el libro con una persona, Ana Silvia Galán, que está allí en la primera página. Ah, muy bien. Y me incorporo muy rápidamente los consejos, las ideas del otro, ¿no? Es cierto que también existe, y creo que en los escritores, en los autores de ficción o de psicoanálisis, por ejemplo, en el caso de los autores con los que tengo que lidiar, también existe el narcisismo, ¿no? En los escritores, ¿no? Y por supuesto. Una herida, ¿Pero qué sería ese de tajo del que hablas en la Claro. cultura también está en las personas. Pero ¿qué sería de nosotros sin el narcisismo? Bienvenido. Está el bueno y es como el colesterol, está el bueno y está el malo. Claro, Está el que claro. sirve y está el que... Es como el vino. También, también. Si le Pero tenés un un buen cierto vino, uso, te pone bien, pero si tomás demasiado vino ya sabemos lo que pasa. Acá la señora o señorita Ana Silvia Galán, veo que dice edición a cargo. No es muy habitual sí. que esto diga. Y la verdad Y que el autor lo permita. permite. Y, bueno, yo más que permitirlo lo pedí porque fue previo al trabajo con Planeta. Planeta prácticamente no interviene en el libro, ¿no? Claro, mirá qué interesante. Porque estaba ya editado. Justamente te estaba comentando esto y vos lo destacás Sí. en tu primera página. Edición a cargo de Ana Silvia Galán. Y el También, diario también, el diario bueno, desde el también. balcón fue mi primer trabajo con ella, ¿no? Claro. En colaboración con está Florencia Canale, que es una escritora exitosa en lo que es novela histórica, que también tiene un editor histórico de ella. Es un editor que ha estado en la mayoría de sus libros, tiene como 12, pero en muchos ha estado él. Y tienen un trabajo conjunto de edición. Claro. Quiero preguntarle al operador si me faltan algunos minutos, porque tenemos un tema de cierre de casi 5 minutos. Quiero que me avises, ¿me faltan 3 para el cierre o me faltan 2 para el cierre? 2 para el cierre. Mira si te digo, tenés 120 segundos para contarnos. Son 2 minutos, Sí. un montón, es un montón. Hay que hablar, 2 minutos. Un montón. Pero bueno, ¿qué estás haciendo en literatura para tu próximo trabajo? En este momento me estoy ocupando de Bellavista, de todo lo que es. ¿Y cómo sentís que va Bellavista? Yo estoy muy conforme. A veces yo soy muy, muy pudorosa y sobre todo en este ámbito.
en el ámbito de la escritura. Entonces entro a las librerías y me da mucha vergüenza preguntar por mi libro, pero de todos modos Obvio. pero pregunto por el libro. ¿Y lo compraste alguno? Nunca lo compré, pero lo pido, Yo he entonces lo comprado- sacan, Bueno, lo ven, lo buscan. Aflojá el bolsillo, comprate uno porque es cabalístico. Bueno, sabía. Bueno, Uno entonces, comprate. Bueno, lo voy a hacer. Este, Pero cuando me dicen que se vendía, que no sé, el otro día entré a una librería, no recuerdo cuál, y sí, en Galerna en San Telmo, me dice el librero que no tenía ejemplares, pero que se habían vendido los que había recibido, que habían sido 4 o 5. Sí, yo Para creo, mí vos fue- lo sabés como editora, que todo libro puede estar escrito, puede estar editado, como en esta ayuda que vos tuviste de Galán, puede estar bien impreso, puede tener difusión, entrevistas, notas, pero si el libro no llega a la gente, no termina su recorrido, ¿no? Y de allí que uno quiera que se venda el libro, nadie se hace millonario vendiendo libros, ni siquiera gana para tener un sustento, pero bueno, el asunto es que llegue. Yo creo que tu libro está llegando, lo voy a leer y cuando Bueno, termine espero. me comprometo a decirle a esta cámara que sí lo he leído como hago con todos los libros. Bueno, y tu opinión. Bueno, muchas gracias. por Muchas gracias a vos. creer que puede ser valiosa. Nos Muchas vamos a despedir con un tema de la época también, ¿no? Es un tema de Queen, Rapsodia Bohemia, pero lo vamos a pasar, porque esto es audio y video, lo vamos a pasar en una versión manga que es realmente maravillosa, Wow. que recomiendo verla en imagen, si lo pudieran ver luego en los podcasts, porque lo van a disfrutar. Y bueno, con esta música de los años 70-80 nos vamos con Bella Vista de Damasia Amadeo. Muchas gracias. No, gracias a vos. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. To me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry.
see a little silhouette of a man. Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Galileo, Figaro. Magnifico! I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! Oh, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me.